El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo, todo el que se deje llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero la gehenna. Se dijo: el que se repudie a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Bueno, el ambiente que presenta el Evangelio de San Mateo en este capítulo 5 es el conocido como el del Sermón de la Montaña, así comienza. Y es una gran multitud en torno a Jesús en la ladera del monte Corazín, frente al mar de Galilea. Luego de las bienaventuranzas, que es la primera parte, como digo, viene todo este contrapunto entre habéis oído que se dijo a los antiguos y pues yo os digo, donde queda claro, muy claro, y lo dice él taxativamente, lo dice, que no vino a abolir la ley, como algunos lo estaban acusando, que venía a abolir la ley. Antes dice: pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley, la última iota, la letra pequeñita. Y esto lo dice claramente en este Evangelio. Es decir, no vino Jesús a hacerle descuentos a la ley, a bajar el listón como algunos pretenden. ¿Para qué? Para que pasen aquellos que de otro modo dice que no podrían pasar.
O sea, Jesús nunca, jamás puede hacerse cómplice de exención de la ley o justificar los que violen la ley. Nunca. No vino eso. Vino, sí, a darle pleno cumplimiento. Y lo hará con su propio sacrificio. Y llevaría la ley a su raíz más profunda. ¿Cuál es? El amor. El amor que todo lo soporta, el amor que todo lo perdona y que no responde mal con mal, sino con bien. La ley de Dios no es una suma de preceptos, sino es el mismo amor que Dios da a los hombres como normas de vida para que alcancen la vida eterna. Y esta ley no puede cumplirse por la mera voluntad humana, no es suficiente, porque nuestra voluntad está herida por el pecado original y el pecado actual. Es la gracia, y aquí está la clave de todo. ¿Por qué es posible cumplir la ley? Porque es la gracia que viene por Jesucristo, que hace posible cumplirla. Por eso, porque existe la gracia, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, los mandamientos no son, como se ha dicho, ideales para algunos inalcanzables. No. Es la falsa misericordia, porque sobre eso se apoya todo el resto, falsa misericordia. Lo único que hace es condenar a las personas y condenarse quien esto proclame, digamos. Dios no pide imposibles, nunca. Y a todos nos dice lo que le dice a San Pablo: te basta mi gracia. La gracia viene por Jesucristo. La voluntad, ¿qué debe hacer? La voluntad tiene que entrar en acción. La voluntad no es ajena, debe cooperar, obrar con, eso significa acompañar a la gracia para que esta gracia sea eficaz. Si yo no pongo mi parte, no va a ser eficaz. La gracia pasará. Es decir, ni un extremo ni en otro, ni todo voluntad, porque eso sería voluntarismo y jamás nadie se podría salvar, ni por otra parte todo gracia, entonces yo no hago nada. Creo, basta un poco lo de Lutero, ¿no? Es fe, yo tengo fe en Cristo y está, y recibo la gracia y ya está. No es así, no es así. La nueva ley que viene de Cristo y que viene a exigir más allá de la antigua. Eso es lo que es una ley más exigente. Y así asocia, por ejemplo, el quinto mandamiento, lo que está hablando que es el quinto, sexto y séptimo mandamiento. El quinto mandamiento, no matarás, lo asocia a encolerizarse, a airarse, a encolerizarse con el hermano y ofenderlo gravemente. Dios no acepta en ese caso el sacrificio, a menos que te hayas reconciliado con tu hermano. Y esto deberíamos tenerlo pero muy presente cuando celebramos la Eucaristía, el momento del rito penitencial. No hacerlo así, como se hace sin pensar, se repiten palabras, sino decir, bueno, pero yo no he ofendido a mi hermano, tengo que reconciliarme con él, no puedo participar de la Eucaristía en estas condiciones. Con una mirada de deseo a una mujer casada, codiciándola, se comete adulterio en el corazón, como dice en el otro. No cometerás adulterio, sino dice ya, mirándola con codicia, queriéndola. David, esa tarde que se levantó de la cama y se paseó por el terrado del palacio, por la terraza, vio a Betsabé que se estaba bañando, la codició y de ahí pasó al pecado. Es decir, él sintió. Sentir, aquí está la diferencia entre sentir y consentir. Sentir no es pecado, podemos estar tentados, pero el tema es cuando de ese sentir sigue un consentir. Es decir, ya ahí él la hizo traer y cometió adulterio, y cometió ella adulterio, y luego terminó matando
haciendo morir, mejor dicho, en la batalla a Urías, al marido de Betsabé, para quedarse con ella. Fue una cadena de pecados. Es decir, por eso la ley nos enseña, el Señor es ley de amor, amar al otro, no dañarlo. Y ya no se trata del deber natural de amar a los amigos, porque eso sino de amar también, nos dice, a los enemigos, y aún rezar por ellos. Luego dice que vuestro hablar sea sí, no. Lo que pasa de ahí, dice, viene del maligno. La ambigüedad en el hablar, cuando no hay un propósito, sino el propósito del engaño, el hablar sibilino, el decir sí, luego no, y luego no se sabe, el no ser franco, el no ser sincero, es propio de quien busca engañar, como hacían los fariseos, y como hacen los fariseos actual en nuestra propia iglesia. Ese hablar ambiguo, esconder la verdad. Es quien desciende a compromisos con quien le conviene. Y hoy dice sí, mañana dice no, o no se sabe qué. Y todo ese juego de palabras no viene de Dios, viene del maligno, del demonio. Lo dice claramente el Señor. Atención con los falsos maestros, con las ambigüedades. Cristo mismo nos proporciona el modelo del hombre nuevo, del hombre justo, del hombre que cumple la ley, la verdadera ley de Dios en toda su plenitud. ¿Y quién es? Él mismo. Es Jesucristo. Cristo es el ejemplo a imitar. Jesús nunca buscó complacer a su auditorio, nunca. Estuvo dispuesto a quedarse solo. Recordemos el episodio del capítulo 6 de San Juan, y vosotros también queréis iros. Cuando responde Pedro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Pero el Señor estaba dispuesto, no buscaba la complacencia. Su discurso siempre fue claro, nunca negoció con la verdad, nunca. Y así como anunció la salvación, denunció la hipocresía. Jesús es quien puso no solo la otra mejilla, sino ante las bofetadas sacrílegas, y que no solo se despojó del manto y de la túnica en el Calvario, y que no solo marchó infatigablemente para buscar la oveja perdida como el buen pastor, todo hasta hacer su último camino al Calvario y llegar a su destino, que era la cruz. Cristo todo dio, entregando su cuerpo hasta la última gota de su sangre, que es ahora Eucaristía. Sacrificio suyo de amor al Padre por amor a nosotros, para nuestra salvación. Sacrificio que se vuelve actual en cada misa. Por eso, queridos amigos, la misa, la ley, cumplir la ley, celebrar dignamente la misa, cumplir la ley, adorar al Señor, son los tres hitos que se conectan en ese camino, que es el camino de la salvación y de la santidad. Alabado sea Jesucristo.